El 1 de agosto de 1884, el que ahora se llama Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, abrió sus puertas para servir como camposanto y lugar de entierro para los ciudadanos de Orizaba. Como dato, hasta su clausura, el camposanto albergó durante 25 años de funciones cerca de 35.400 cadáveres. La Niña del Ángel. Este panteón es visitado por muchos turistas gracias a los hermosos mausoleos que alberga, vistiendo su extensión de un pacífico color blanco, extensión en la que se encuentran varias leyendas, historias y relatos sobrenaturales. Uno de los monumentos más hermosos de la ciudad es una tumba al interior de este panteón. En ese sepulcro descansan los restos de la niña Ana María Dolores Segura y Couto, fallecida en 1908, a los 2 años y 3 meses de edad, víctima de la meningitis. Tras su muerte, los padres de Ana María no podían acompañar el cuerpo de la pequeña, pues vivían en la Ciudad de México, por lo que pidieron a un artista que construyera un exquisito monumento en mármol de Carrara, en imagen y semejanza y tamaño natural de la niña al morir, como un homenaje póstumo a su pequeñita. El escultor realizó el encargo representando a la niña acostada en su cama, custodiada por un ángel guardián. Detalló casi a la perfección la escena, desde los pliegues de las sábanas y la ropa, los adornos de la cama y las alas del ángel, hasta el cabello, las facciones y principalmente los ojos de la pequeña. Incluso, hay quienes afirman que estos siguen a las personas que caminan cerca de ella, y que en algunas noches adquieren una luz propia y un brillo sobrenatural. El ángel por más de 100 años y día tras día asume su papel de guardián de la niña, y la protege en todo momento de la luz del sol, la lluvia y cualquier cambio climático que se avecine, pues con vida propia se va girando moviendo para que la pequeña no sufra ni frío, ni se moje, ni tenga calor. Ana María, la niña ahí enterrada, después de más de 100 años de su muerte y cuando su ángel duerme, se levanta de su tumba y deambula por el panteón buscando a sus padres, robándose flores de las cercanas tumbas y dulces y juguetes de las casas cercanas. Los visitantes se asombran de que en cualquier fecha del año, Ana María tiene siempre flores frescas en su tumba, dulces y juguetes, a pesar de que ya han pasado más de 100 años de su muerte y entierro. El mármol y el monumento se encuentran en perfectas condiciones, como si fuera nuevo. Normalmente quien visita a esta niña y su ángel son turistas, y se sabe que no tiene ningún familiar que le sobreviva que se encargue del mantenimiento de la tumba, o de llevarle diariamente las flores que ostenta, por lo que su conservación y que diario tenga flores sigue siendo un misterio. Así que si de casualidad se encuentra en Orizaba, no deje de visitar el Panteón Juan de la Luz Enríquez y de ver con sus propios ojos a la niña con su ángel guardián. Quien quita y ven al ángel en acción o a la propia Ana María rondando por el panteón. Relator. Esta es una de las tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978, el lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más travieso, según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado, se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero.
La niña que se convirtió en araña. Hidalgo. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día, Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría, pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión, pero ¿qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó a traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo, siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras?, le preguntó. Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que allí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre, se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio. Si decía que veía a una señora en el salón, Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo, no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio y por más que la buscaron no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando se dieron cuenta, en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado allí, pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar, tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia, nadie lo sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que había sucedido, otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar, y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces,
El salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente, la construcción fue cerrada y aunque no puedo decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando afirmando que lo que dice es cierto, y que por supuesto, aquello fue una obra del mal. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 10 y 12 años, se pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota, en el patio de su casa. Ellos dos eran cuidados por Alicia, su madre. El niño debajo del lavadero. Los niños siempre jugaban en el patio con un niño llamado Rolando. Un día le pegó a Sara, por lo que Alicia fue a la casa de sus vecinos a poner la queja, pero nadie conocía a Rolando. Los niños se encontraban jugando a muy altas horas de la noche. La madre se sorprendió al ver que cuando los pequeños lanzaban la pelota, esta rebotaba por sí misma como si alguna persona se las regresara. La madre les dijo que ingresaran a la casa, cuando habló una voz que les dijo que no se podían ir. De repente, Sara le dice a su madre que Rolando le estaba pegando a Oscar. La mujer salió al patio, pero Oscar ya no estaba. No lo volvió a ver nunca más. Las autoridades cerraron el caso y lo dejaron como un aparente secuestro. Alicia nunca pudo demostrar lo que había sucedido. Un día, Alicia lavaba los platos y de repente vio en el patio que dos sombras cruzaban y se metían abajo del lavadero. A la vez, oía una voz que llamaba a Sara. Alicia, al no resistir más las situaciones, le comentó a un hermano lo que sucedía. El hermano fue a ver y comenzó a desenterrar debajo del lavadero y encontró algo terrorífico. Encontró cadáveres humanos. En ese lugar estaban los restos de dos niños, uno de ellos, Oscar, y otro, Rolando. Estos restos fueron llevados a Camposanto. Luego de esto, los ruidos y las apariciones jamás volvieron a suceder. Al hacer las investigaciones, se dieron cuenta que Rolando sí había existido y que había muerto trágicamente ahogado en el lavadero. Lo que nunca se supo es cómo Oscar terminó enterrado en ese patio